bienvenidos a esta quinta conferencia del ciclo Pensar el COVID, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral. Bueno, hoy estamos muy contentos de recibir aquí a dos grandes juristas para conversar y para discutir en torno a el problema de la vacunación, ¿no?, generada por la pandemia de COVID-19 y una serie de decisiones judiciales que ha habido a lo largo y a lo ancho del planeta en torno a la obligatoriedad de la vacunación y los límites a imponer a las libertades individuales en razón de estas campañas de vacunación. Aquí nos acompañan distintos decanos de las facultades, Javier Haga de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la doctora Larisa Carrera, que Larisa va a ser la que va a llevar el comando de la conferencia de hoy. Y bueno, a quien le paso la palabra para que haga las respectivas presentaciones y bueno, y empecemos con la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por invitarme a moderar, a coordinar esta nueva reunión, este nuevo encuentro del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral. Realmente se caracterizan por plantear temáticas que articulan mucho las disciplinas, y yo, como decana de la Facultad de Ciencias Médicas, me siento muy complacida de poder estar acá y fundamentalmente de compartir con dos abogados esta tarde para charlar sobre un tema que tiene que ver mucho con la cuestión de la política sanitaria, pero también con reflexiones que tienen que ver con lo individual y con lo colectivo. Así que me parece que son reflexiones muy interesantes para poder plantear en una época como esta, pero no sobre todo en el marco, más allá del marco de la pandemia. Es un tema muy importante para plantear más allá de la pandemia. Estas son las cosas que la pandemia desata para debatir, pero que también tienen que ser pensados más allá y aplicadas a otras situaciones y a otras vacunas que no sean solo las del COVID-19. Pero bueno, bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan. Como dijo Gonzalo, muchas gracias, y fundamentalmente voy a presentar a las dos personas que son las que van a disertar. Blanca Soro Mateo es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, España, doctora en Derecho y máster en Política y Gestión Ambiental. Es directora del Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y Salud e investigadora principal del grupo de investigación VIDA, Bioderecho Ambiental, Derecho, Ética y Ciencia. Así que para nosotros es muy interesante contar con ella, poder escuchar su disertación sobre este tema tan importante que tiene que ver con las cuestiones de la reflexión ética en torno a la vacunación. Y luego, posteriormente, a la disertación de Blanca, vamos a escucharlo al profesor Sergio Baroto, que es juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, es magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, profesor universitario de universidades nacionales y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que para mí un placer. Voy a estar no solo escuchándolo, sino luego coordinando también las preguntas, que todo aquel que quiera hacer puede ir dejándolas en el chat, y vamos a tener un espacio luego de las disertaciones y de las intervenciones también de Sergio, para poder escuchar, leer esas preguntas y poder trabajar con ellos sobre ella y reflexionar. Comenzamos entonces con Blanca, no sé si está por ahí. Aquí está, ahí la estoy viendo, Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora decana. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes al doctor Sozo, al doctor Sergio Baroto, demás colegas de mesa virtual desde España. Es un placer para mí compartir esta tarde y viajar virtualmente a Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, bueno, al Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, que espero visitar cuando esta pandemia nos lo permita. Y bueno, mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento al profesor Soso por esta oportunidad de participar en una
conferencia sobre un tema tan importante para toda la humanidad y de especial interés, además, en el centro de estudios que desde hace unos días dirijo en la Universidad de Murcia, ese centro de estudios en bioderecho, ética y salud, que conocemos por CEBES, y además a propósito de una recentísima sentencia, como se anunciaba, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronuncia por primera vez sobre la vacunación obligatoria, ¿no? Es de 8 de abril de 2021, escasamente hace prácticamente un mes y poco, fue dictada esta sentencia sobre la que todavía no contamos con la traducción a nuestro querido castellano, ¿no? Y bueno, creo que es un acierto traer esta sentencia argentina porque no cabe duda que va a tener una repercusión global porque trata un tema que conecta con muchos de los retos que hoy nos plantea la pandemia. Y también es un acierto cuando están en juego los derechos humanos recurrir como herramienta de análisis al derecho comparado. Así que felicidades de nuevo, profesor Gonzalo Sozo, por esta iniciativa. Y ahora unas palabras para ustedes, los asistentes. Les agradezco su presencia y espero y deseo que resulte de interés mi exposición, en la que, ajustándome, lo llevo regular, lo del tiempo, ajustándome lo que pueda a esos 40 minutos que me dejan, trataré de ceñirme a los aspectos más relevantes que plantea esta sentencia, que yo creo que marcará un antes y un después en la interpretación del derecho a la integridad y también de otros derechos colectivos como la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Auguro que esta sentencia va a tener unos efectos expansivos de sus postulados y espero que sea la primera de una serie de pronunciamientos que vayan marcando una buena senda, una nueva senda en la interpretación de los derechos humanos. Bien, y antes de entrar en materia, o mejor, para enmarcar el fondo de la materia a abordar, me van a permitir que me detenga en destacar el título con el que quería envolver mi intervención y que sirve de hilo conductor de toda ella. Si lo recuerdan, lo personal es político, ¿no? Título coelegido con un colega, Checho Ausín, director del Instituto de Filosofía del CSIC, del Centro de Estudios Superiores de Investigaciones Científicas, porque dicho título me pareció que venía a cumplir mi intención de llamar la atención precisamente sobre la necesidad de abrir los asuntos privados a la discusión jurídica y a la discusión política, esto es, sobre la relevancia pública y política de los temas personales o relativos a la persona, de todas las personas y especialmente de las más vulnerables. Y en este ámbito, en el ámbito de la inmunización que nos reúne hoy, esta reflexión tomada de la popular frase de Carol Janis, inspirada en los movimientos feministas de los años 60, nos va a servir en este caso para reinterpretar los nuevos contornos de la injerencia del poder público en forma de sanciones por incumplimiento de la obligación de vacunar a los niños o en los casos de inadmisión de los niños no vacunados en ciertas guarderías, superando de ese modo una mirada individual de los derechos humanos y entiéndase, pues, este título como una reivindicación de esa dimensión pública, política, de la vida privada, cuando están en juego estos derechos humanos. Bien. Como todos saben, asistimos a una revitalización de la relevancia del tema de las vacunaciones obligatorias y forzosas, no ya solamente por esta situación de pandemia que vivimos, sino también porque se ha observado en los últimos años un drástico descenso de inmunización, sobre todo a partir del año 2016. Ha habido un auge de posturas negacionistas de los grupos antivacunas que, si bien surgieron en el siglo XIX en Inglaterra, en la actualidad vuelven a resurgir a partir de la correlación que sostienen entre determinadas enfermedades o determinadas patologías y las vacunas, ¿no? Bien, las tasas de vacunación en los últimos años han decrecido en muchos países europeos y entre ellos señaladamente Italia, no España, como destacaré también a continuación. Y en este ambiente es en el que se pronuncia o se produce este fallo histórico del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo creo que va a abrir, pues, unas perspectivas muy interesantes en relación con esta temática. Lo cierto es que la inmunización, hay que reconocerlo, es una historia de éxito en materia de salud a nivel mundial.
durante los siglos XIX y XX se llegaron a erradicar muchas enfermedades, es uno de los medios muy adecuados para prevenir enfermedades y garantizar la salud colectiva. Esto lo sostienen todos los tratados, todos los convenios, todos los planes de vacunación que he podido estudiar. Y bueno, es una costosa inversión, pero una de las mejores inversiones en salud, ¿no? Bien, para iniciar el debate sobre la vacunación obligatoria, sobre todo en el ámbito europeo, que es lo que a mí me va a ocupar, voy a tratar de estructurar la exposición para una mayor claridad en 4 partes. Una primera de contextualización de la problemática, una segunda parte en la que estableceré cuáles son los términos éticos y jurídicos en los que se plantea la controversia. En tercer término, enumeraré cuáles son los modelos de inmunización en Europa y en realidad en el mundo, y cuál es el modelo español y cuáles son las luces y las sombras de ese modelo español, que además va destacando todos esos aspectos que luego van a ser objeto de análisis en la sentencia. Y en cuarto lugar, llevaré a cabo unas conclusiones a la luz de esa sentencia del Tribunal Europeo de 8 de abril, repito, de 2021, que contiene una gran riqueza de fundamentos jurídicos y además de incorporar votos particulares, algunos disidentes, que da cuenta también de previos pronunciamientos de diversos tribunales constitucionales europeos en relación a asuntos similares, ¿no? En los que precisamente se trata estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión relativa a la imposición de sanciones como consecuencia del incumplimiento de la obligación de inocular vacunas a los niños, en este caso, y derivados también de la inadmisión en las guarderías o en estos centros de infancia, ¿no? Bien, empiezo, por tanto, en esa primera parte de la contextualización muy rápidamente, pero sí para enmarcar lo que es la policía sanitaria o esa evolución que se observa desde la policía sanitaria, desde el punto de vista del derecho administrativo, yo como administrativista, de la policía sanitaria al servicio público, ¿no? La protección de la salud pública ha sido un objetivo de los estados constitucionales liberales desde el siglo XIX, que se incardinaba en esa clásica actividad de policía sanitaria, donde se enmarcan esas actuaciones limitativas de los derechos en aras a preservar la salud pública. De hecho, Colmenero, administrativista español del siglo XIX, señalaba que cuando bastan los esfuerzos individuales, la administración abandona en los individuos el cuidado de la higiene. Se refería a la salud pública, más cuando los principios de destrucción resisten a la eficacia de estos medios ordinarios que combatimos, y esto nos suena mucho ahora, entonces interviene la autoridad para proteger la salud de los administrados y la higiene se convierte en pública, ¿no? La salud se convierte en un objetivo a perseguir por el poder público. Hoy no hay duda que es un servicio público la inmunización dirigido a la prevención de la enfermedad y a la protección de la salud colectiva, y así se concibe en la Constitución española de 1978. ¿No? El artículo 43.2 establece que los poderes públicos deben tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de los servicios necesarios. Bien, como hito en el derecho, el desarrollo de planes de inmunizaciones en el mundo, yo creo que todos ustedes conocen el Programa Expandido de Inmunizaciones de 1974, la Declaración Universal de Inmunización del 84, la Estrategia Global de Inmunización de 2006, la de 2010, la Conferencia de Inmunización para África de 2016 y la vigente ahora Agenda de Inmunización de 2030, además recientemente hecha pública, que establece una visión y una estrategia mundial ambiciosa y global, que además ya incorpora enseñanzas extraídas del COVID y de experiencias anteriores, de problemas persistentes y de inéditos, que plantean ahora algunas enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? Sitúa la inmunización, esta estrategia, como factor clave para respetar precisamente ese derecho fundamental de las personas a disfrutar de un mayor grado de salud física y mental, perspectiva personal, y también como una inversión de futuro a través de la creación de un mundo más sano, más seguro y próspero para todos. Esa perspectiva también pública o también política, ¿no? Y aspira a conseguir que mantengamos los avances alcanzados, es muy importante porque ahora estamos viendo regresiones precisamente en esas tasas de vacunación y, por tanto, no dejar a nadie atrás
y avanzar en esos, como decía, logros alcanzados, ¿no? Se interioriza, por tanto, ese principio de no regresión y de progresión que también está impulsando ahora otros sectores del ordenamiento jurídico, como el sector ambiental, ¿no? Bien, además han ido emergiendo principios que podemos bautizar como principios rectores en materia de vacunación. Además del derecho y la obligación de establecer una buena gobernanza y proporcionar servicios de inmunización eficaces y de calidad, se habla de la responsabilidad individual, comunitaria y política o pública que trasciende fronteras y que trasciende sectores. Se habla de ese acceso equitativo a la inmunización, de la integración en los sistemas de salud, de la sostenibilidad de los programas, de la innovación y, como veremos al final, también se incorporan un elenco de principios que se comparten también con la gobernanza de la conservación del planeta, ¿no? Y que son comunes también con la gestión de otros problemas globales que acechan a la humanidad, como puede ser el cambio climático, ¿no? Me refiero al principio de prevención, al principio de precaución, a la proporcionalidad, como veremos a la hora de analizar la sentencia, que precisamente cita todos estos principios. Bien, y terminando ya con esta primera parte introductoria, son muchos los retos planteados en sede de inmunización y que destaca esta estrategia, la vulnerabilidad, va a ser muy importante y además se va a constituir en uno de los fundamentos de la posibilidad de sostener la compatibilidad entre la vacunación obligatoria y los derechos humanos. La necesidad de gestionar los residuos. Bueno, esta pandemia también está generando muchísimos residuos, no solo ya el impacto ambiental de los residuos generados por la vacunación en sí, sino para la gestión de la propia pandemia y que, pues, sabemos, van a inundar nuestros mares durante años y van a generar ese problema también gravísimo de los microplásticos. Bueno, pone el acento también en otro reto, que es la necesidad de organizar mejor esa alerta temprana, de conservar infraestructuras de salud en situaciones de conflicto e inestabilidad política. Hoy en las noticias aquí en España, creo que les habrá llegado también, ¿no? Se destruían centros de vacunación en Gaza, ¿no? Así que es necesario también contemplar todas estas cuestiones en la planificación de la inmunización. Y bueno, ¿y qué decir de los niveles de producción, del suministro, de la problemática de los precios, de la concentración de poblaciones, de los problemas derivados de la propia ciudad global, los desplazamientos de poblaciones, los cambios demográficos? Hay que adaptar todos los programas de vacunación a estas situaciones de pobreza, de género y a las diversas situaciones económicas y educativas y culturales de cada lugar. Y finalmente, y también terminaré mis conclusiones con una referencia a esta cuestión, hay que mantener la confianza, ¿no? La aceptación de la vacunación depende de muchos factores y hay que enfrentar el daño que están causando los mensajes antivacunas, en especial los que circulan por redes sociales, y mantener la confianza, ¿no? Sobre todo ante el temor y desconfianza hacia establecimientos de salud, pero también en relación a lo que sería la industria farmacéutica. Entonces, transparencia, información veraz e implicación civil, gobernanza, ¿no? Que es lo que se postula también en otros ámbitos. Y ya como corolario, pues decir que la inmunización desempeña el logro de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto fundamentalmente el tercero, ¿no? Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades. Bien, paso por tanto a esa segunda parte en la que me referiré a los términos éticos y jurídicos en los que se plantea la controversia, ¿no? ¿Cuál es el papel del derecho o del bioderecho en este ámbito de la inmunización? Bien, tutelar derechos individuales y colectivos, ordenar la convivencia, decidir las controversias, incorporar los postulados éticos a las normas y a las decisiones jurídicas, normativas, administrativas y judiciales, bajo el prisma de los derechos humanos y con el aval de la ciencia. Bien, los avances científicos desde la perspectiva del bioderecho, como puede ser la vacunación y también los modos de vida, plantean dos caras, un haz y un en vez. En el haz podemos destacar las finalidades, todas confesadas y formuladas de manera positiva, como incrementar la producción, abaratar la producción, incrementar el bienestar, luchar contra el hambre, la mejora humana, tratar la enfermedad, en el caso de las vacunas, prevenir la enfermedad, pesticidas, nitratos, aditivos, internet, robótica, envases, bueno, todos estos avances científicos tienen también un en vez, ¿no? Esos riesgos y daños derivados de estos avances científicos o de los modos de vida
que se van a producir no solo a derechos individuales, sino también a intereses colectivos, la salud humana de las personas, la salud individual, la salud colectiva y también el medio ambiente se encuentra en riesgo. Bien, ¿se pueden imponer los avances científicos o cambios en el modo de vida? Ese sería el enfoque, ¿no? ¿Se pueden imponer o se puede obligar a aplicar estas vacunas o estos avances científicos? Bien, pues el derecho tiene ese papel de establecer una serie de límites, lo decía al principio la decana, y además de contrarrestar los intereses económicos de los lobbies y de gestionar la certeza y la incerteza en situaciones como la actual, ¿no? En relación a enfermedades pues, desconocidas además, y sobre todo hacer prevalecer los derechos humanos no solo desde la perspectiva individual, sino desde esa perspectiva de salud pública y hacer compatibles esos derechos humanos con otros derechos y libertades también relevantes, también tutelados, como la autonomía, la libertad individual, la autodeterminación, la libertad religiosa y la integridad. Todo ello con aplicación o invocando esa aplicación del principio de precaución y de proporcionalidad al que me refería antes. Bien, como argumentos a favor de la inmunización y de la conformidad a derecho del establecimiento de vacunaciones obligatorias, nos encontramos que salva millones de vidas, erradica enfermedades, los efectos adversos son inferiores a los beneficios y a esa rentabilidad también como política de salud pública, y se relaciona con derechos como el derecho a la salud pública, el derecho a la vida, y con principios como el alterum non laedere, también el derecho del otro. Como argumentos en contra nos encontramos con creencias religiosas o filosóficas, los testigos de Jehová, evangélicos, colectivos naturistas, fundamentalistas, los efectos adversos, secuelas, enfermedades o lesiones, esos efectos adversos, la falta de eficacia, inmunidad transitoria ocultada, según algunos, por razones de negocio, cuando se anteponen intereses económicos sobre los sanitarios, y pues la proscripción de la injerencia, ¿no?, del poder público en las libertades individuales. Como derechos se encuentran en este punto, defendiendo esos argumentos en contra de la inmunización, la libertad religiosa, la integridad, la autodeterminación, la no discriminación y el derecho a la educación. Al final van a ser pues, todos esos argumentos que van a sostener los demandantes en esta sentencia, que resuelve o que aglutina varias demandas, ¿no? Son 6 demandas. Bien, todo este planteamiento genera este dilema ético y jurídico que el legislador, la administración, el juez tendrá que decidir hacia qué lado de la balanza se inclina según todas las circunstancias concurrentes en una compleja labor de ponderación sobre la que esta sentencia que vamos a comentar aporta a algunas claves. La vacunación, como diría mi colega César Cierco, tiene 2 almas, el alma individual y el alma pública, el interés general y la libertad individual. Bien, paso a esa tercera parte de la intervención sobre los modelos de inmunización en Europa y el modelo español, con esas luces y esas sombras que plantea, a la luz, valga la redundancia, de los argumentos sostenidos en esta sentencia, y señalar que cuando la recepción voluntaria no es suficiente para llegar a la inmunización de grupo, los poderes públicos, como decía Colmeneiro, se plantean el establecimiento de una vacunación obligatoria, y es entonces cuando se alimenta además el auge de todos estos movimientos negacionistas y cuando además, como consecuencia de ello, decaen aún más las tasas de vacunación. En toda Europa la cifra de casos de sarampión se triplicó en 2016, y llegando a los 14.450 casos registrados. Bueno, claro, estas son cifras que hoy, con estos ojos post-pandemia o con estos ojos COVID, nos parecen casi de broma después de comprobar las cifras de contagios que está generando el coronavirus, ¿no? Bien, decía que me voy a referir a los diversos modelos que se pueden adoptar en relación con la vacunación obligatoria y con la vacunación forzosa, a la que también me referiré y sobre la que todavía no nos da demasiadas claves esta sentencia. Estos modelos, además, advierto que coexisten en ocasiones en los ordenamientos jurídicos y a veces se combinan, ¿no? Entonces, aunque
bueno, voy a dar algún ejemplo de algún estado europeo en relación a cada uno de ellos, pues también iré avanzando que en determinadas situaciones se admite la vacunación forzosa. En España, por ejemplo, se admite en determinadas situaciones la vacunación forzosa, aunque la vacunación, y este es el primer ejemplo, es voluntaria, ¿no? Entonces, un primer modelo, van a ser 6 modelos. Un primer modelo sería el de vacunación voluntaria, es el que ha cogido España, Alemania, aunque ya comienza Alemania a partir de 2020 a regular algunos supuestos de vacunación obligatoria. La vacunación recomendada o voluntaria incentivada, bueno, podríamos decir también que España forma parte de este modelo. La vacunación facilitadora, aquella que es obligatoria solo para realizar algunas actividades, para viajar, por ejemplo. La vacunación condición, que ya sería obligatoria para acceder a una profesión o para acceder a la educación, que es la que se plantea en este litigio. La obligatoria, también se plantea en este litigio, que es la que establece sanciones por incumplimiento de estas obligaciones de vacunación y que se encuentra implantada en Italia, en la República Checa, en Francia, en Alemania. Y la forzosa, ¿no? Aquella que se da en todo caso y que estuvo vigente en España hasta el año 80 en relación a la viruela, por ejemplo, algunas enfermedades, también en relación a otras enfermedades, y aquella que se despliega en interés del menor incluso en pleno siglo XXI, ¿no? Bien, por elegir algún país distinto al mío en Europa, donde se produce un intenso debate en relación con este tema, pues he traído el caso italiano, donde se produjo un drástico descenso de inmunización en 2016 y una situación epidemiológica pues, preocupante, porque, bueno, además de que reaparecen enfermedades que ya se habían prácticamente erradicado, como decía, fue el segundo país con más casos de sarampión en Europa después de Rumanía, ¿no? Casi 5.000 casos en ese año. En ese momento se decide dictar una norma, el decreto conocido por decreto Lorenzin en 2017, que establece la vacuna obligatoria para niños de 0 a 6 años y sanciones a los padres que no cumplan con el calendario. Y además se establece una vacunación condición, es decir, se combinan estos dos modelos para exigir la vacunación en caso de inscripción de niños en escuelas infantiles, ¿no? Se establece la obligación o se incrementa la obligación de los padres de presentar, acreditar la inoculación de 10 vacunas, antes eran 4, pues la difteria, el tétanos, la polio, la triple vírica, tosferina, etc. Bien, esta situación genera una problemática sin precedentes, porque además representantes públicos se muestran contrarios, eso lo estamos viendo también ahora con la pandemia, se muestran contrarios en los medios de comunicación a las vacunas y advierten del peligro de las vacunas, de la innecesariedad de las vacunas, sostienen que no obedece a un estado de necesidad real, cuando veremos que en determinadas circunstancias pues así lo entienden los tribunales, se conectan además con leucemias, como decía antes, con autismo, con mentiras de la industria farmacéutica del gobierno y en fin. Y pues a partir de algunas pseudociencias pues se plantean enfrentamientos pues muy beligerantes contra los científicos y se generan pues protestas sociales importantes. En Europa, el Parlamento Europeo, porque no... el derecho comunitario no contempla la obligación de vacunación, sí que se habla de compromiso, de confianza, de transparencia, pero en ningún momento se habla de obligatoriedad. El derecho europeo decidió pues, adoptar una resolución precisamente para atajar esta reticencia a la vacunación y esa caída drástica de tasas de vacunación en Europa, recomendando a los Estados la adopción de incentivos financieros y políticos, la aprobación de planes y advirtiendo de que se trata de una obligación tanto moral como ética proteger la salud pública, ¿no? Y esa advertencia se la dirige a los Estados, ¿no? Y yo la conectaré también al final, porque además es otro de los argumentos que utiliza el tribunal con lo que son las obligaciones positivas de los Estados en este terreno. Bien, países europeos con vacunaciones obligatorias, por tanto, existen muchos: Eslovenia, Hungría, Letonia, Polonia, República Checa, como decía, Italia, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, bueno, un listado impresionante.
pero sí que es verdad que en algunos estados no está establecida normativamente esa obligatoriedad, como Grecia, que la derogó en 2017, en Holanda también se está debatiendo, Alemania exigía estar informado, incluso multaba a los padres que rechazaban ser informados. Ahora se establece la obligatoriedad desde 2020 en relación a la vacunación por sarampión, y en Suecia, por ejemplo, la obligatoriedad se entiende que es contraria a los derechos constitucionales, ¿no? Muy en la línea de uno de los votos particulares, como veremos, de las excepciones. En España, pues la verdad es que tenemos una cobertura del 97-98 en relación a la vacunación infantil. La vacunación es voluntaria y desde luego se consigue el efecto rebaño sin problemas, ¿no? Así que tiene muy buena prensa la vacunación. La verdad es que yo desconozco cuál es la receta, porque si no ya la compartiría con ustedes. Pero la verdad es que no sé si tiene que ver la historia de la obligatoriedad de vacunación en España. Bien. Como decía antes, la vacunación en España fue obligatoria ex lege, es decir, porque lo establecía la ley en relación a la viruela y a la difteria hasta 1980, y a partir de ese momento ya es recomendada o incentivada, ¿no? Reservándose a la autoridad sanitaria la posibilidad de declarar temporalmente algunas vacunas como obligatorias por razones epidemiológicas. Y pues produce buenos resultados este modelo voluntario incentivado. Lo que no es tan de copiar es nuestra dispersión normativa, porque luego nos encontramos con hasta 8 leyes que abordan la cuestión, ¿no? Y es complicado al final hacer un análisis jurídico de cuál es la normativa aplicable, ¿no? Esa Ley de Base de Sanidad Nacional de 1944, que estableció la obligatoriedad de las vacunas de viruela y de difteria, no está derogada. Y, bueno, habilita a la autoridad sanitaria a declarar la obligatoriedad por razones epidemiológicas de las vacunas tíficas y las vacunas paratíficas, no del resto. La ley de vacunaciones obligatorias o recomendadas, se llama, que es la ley 22 de 1980, suprimió esa obligación de vacunas de viruela y difteria, pero habilitó al Gobierno a declarar la obligatoriedad de estas y de las otras dos por aumento de casos, por razones epidemiológicas, tanto presentes como previsibles, ¿no? Y respecto del resto, siempre que no constituyera peligro alguno, lo cual a mí me plantea el problema de, bueno, riesgo cero nunca vamos a poder probar, pues podrán ser recomendadas o incluso impuestas. Luego tenemos un fundamento jurídico para establecer esa imposición o esa vacunación obligatoria. Además, la Ley Orgánica 481 de alarma, excepción y sitio, que nos ha servido para gestionar la pandemia, también contempla que la autoridad sanitaria, pasa que la vigencia de las medidas acordadas en el marco de esta norma son temporales, ya no estamos en estado de alarma, dice que la autoridad sanitaria podrá acordar medidas para la lucha contra enfermedades infecciosas y comprendería, por tanto, también la vacunación obligatoria. Luego, la Ley Orgánica 386 de medidas especiales de salud pública habilita a las autoridades sanitarias, y dice autoridades sanitarias en un estado autonómico en el que las comunidades autónomas también tienen competencias, claro, para adoptar estas medidas, incluida la vacunación obligatoria en casos de urgencia y necesidad, siempre con respeto del principio de proporcionalidad. Luego la Ley 1486 General de Sanidad, que anunciaba que armonizaría y aclararía todas las disposiciones relativas a la vacunación y que nunca lo hizo. Y finalmente la 33 en 2011, que es la Ley General de Salud Pública, que es la que establece además un calendario único modificado por razones epidemiológicas en el Estado español, que contempla la voluntariedad de las vacunas, incluso para el personal sanitario, de modo que la normativa sobre prevención de riesgos laborales o de ordenación de las profesiones sanitarias invita a vacunarse, incluso también el Código Deontológico, que establece el deber ético, pero no jurídico, habilita a las autoridades sanitarias a adoptar medidas especiales en circunstancias excepcionales y de especial urgencia o necesidad justificadas por la evidencia científica también, o sea que habilita, posibilita con estos nuevos límites el establecimiento de vacunaciones obligatorias, y no dice nada respecto de la vigencia de la Ley 2280 de vacunas obligatorias y recomendadas, y debería haberlo hecho, ¿no? Porque es la única referencia expresa a lo que son vacunas obligatorias en una ley española, ¿no? Lo demás son medidas entre las que se entiende incluida la vacunación obligatoria.
Luego, como contrapeso, nos encontramos con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que reconoce el derecho de todo paciente a negarse a tratamiento, excepto en los casos determinados por la ley, ¿no? Y precisamente a continuación establece que excepcionalmente se podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento. Se entiende también la vacunación obligatoria, por tanto, cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley, puesto entonces también razones epidemiológicas, y en todo caso, una vez adoptadas esas medidas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del 86, habrá que comunicarlo a la autoridad judicial para que en el plazo de máximo de 24 horas se pronuncie en el caso de que esas medidas supongan internamiento obligatorio de las personas, es decir, privación de la libre circulación solamente, no dice nada más respecto al resto de derechos fundamentales. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, en estos casos no es necesario que conste por escrito en el documento de consentimiento informado y se permite el consentimiento informado por representación para los pacientes menores de edad, salvo en supuestos de grave riesgo en los que los padres tan solo serán informados y su opinión se tendrá en cuenta, pero no será relevante, de manera que será el juez el que determine cuál es el interés del menor, ¿no? Una cosa también muy discutida en uno de los votos particulares de esta sentencia. Y la última referencia normativa española que voy a hacer es la referencia a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿no? La Ley 2998, porque también en la sentencia y en todas las sentencias del Tribunal Constitucional que se citan en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resulta muy relevante si es posible que frente a estas medidas limitativas del derecho a la integridad, ¿no? Porque se entiende vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce ese derecho a la vida privada, se plantea que es necesario garantizar la posibilidad de fiscalización de esa decisión, ¿no? de esa decisión, y que, por supuesto, exista esa previsión, sino en una norma, en nuestro caso, con rango legal, ¿no? Entonces, es muy importante eso, y también lo va a ser, como veremos a continuación, al comentar alguna sentencia española, la cuestión de la responsabilidad pública, ¿no? El que la administración o los poderes públicos asuman la responsabilidad derivada de esos efectos adversos, ¿no? Porque en ocasiones algunos tribunales constitucionales europeos han anulado precisamente disposiciones que contemplaban vacunaciones obligatorias porque no se asumía por parte de los poderes públicos esa responsabilidad que diríamos ahora, nuestra responsabilidad patrimonial, ¿no? Por el funcionamiento de los servicios públicos, esa clásica responsabilidad aquiliana de las administraciones públicas. Bien, pues esta ley de la jurisdicción ha sido objeto de muchas reformas sobre control judicial de medidas que impliquen vulneración de los derechos fundamentales con motivo de precisamente medidas acordadas por autoridades sanitarias, ¿no? Y así están expresamente o se han ido contemplando expresamente. La primera reforma es de 2003 y atribuye la competencia a los juzgados de lo contencioso administrativo la autorización y ratificación de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen privación o restricción de libertad o de otro derecho fundamental. Como vemos, complementa lo que decía esa ley del paciente. Y luego ya la reforma recentísima, ya en pleno coronavirus, de 18 de septiembre de 2020, lo que hace es distinguir la competencia entre los juzgados de lo contencioso administrativo y los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional en función de si esas medidas son acordadas en actos administrativos o bien, es decir, en actos administrativos singulares que afectan únicamente a uno o a varios particulares concretos que se identifican de manera individualizada, o si esas decisiones de las autoridades sanitarias que se adoptan en el ámbito estatal o distinto del estatal, es decir, se admite, por tanto, la adopción de estas medidas en el ámbito autonómico cuando los destinatarios no están identificados individualmente, es decir, cuando tienen ese carácter normativo, en realidad son reglamentaciones y no decisiones administrativas, ¿no? Bien, y se atribuye la competencia al Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Nacional en función de si la decisión es estatal o autonómica. Bien, pues hace unos días, el 4 de mayo de 2021, se volvía a reformar esta ley de la jurisdicción contencioso-administrativa
precisamente para intentar armonizar todas estas diversas resoluciones judiciales que se van pronunciando en relación con las medidas que van adoptando en esta desescalada del estado de alarma cada una de las comunidades autónomas, y sobre todo porque ya alguna comunidad autónoma, como ahora diré, ha establecido esa previsión de las vacunaciones obligatorias en su ley, ¿no? En su ley sanitaria. Bien, lo que pretende esta recientísima reforma es posibilitar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en todo caso, en relación a los autos dictados en aplicación de estos artículos que yo acabo de citar, que son el 10.8 y el artículo 11.1 y de la ley, es decir, todos estos recursos que se plantean frente a las medidas que se acuerdan, sanitarias siempre, que se acuerdan en materia de salud pública y que implican limitación o restricción de derechos fundamentales. Bien, nuestro Tribunal Constitucional, por tanto, puesto que nuestras vacunas obligatorias en LEGE pues ya no se aplican, no se ha pronunciado expresamente sobre la vacunación obligatoria, pero sí que cuenta con una doctrina muy consolidada sobre los límites de los derechos fundamentales cuando es necesario proteger otros derechos constitucionales también fundamentales. Y además también de nuestra jurisprudencia constitucional se deduce esa obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual y esa obligación positiva de contribuir a la eficacia de tales derechos, ¿no? Es esa doble vertiente a la que se va a referir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ampara, por tanto, la constitucionalidad del internamiento forzoso de una persona contagiada o el tratamiento en contra de la voluntad manifestada incluso en el documento del consentimiento informado. Luego ya a nivel no constitucional, sí a nivel ordinario, en la jurisprudencia española sí que se ha pronunciado incluso sobre vacunaciones forzosas y admite dichas limitaciones, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de marzo de 2020, cuando respete los siguientes límites. Pues el primero, lo decía antes, habilitación legal, que está y que se encuentra en las leyes que hemos citado, que tenga por fundamento proteger otros derechos fundamentales, que sean necesarias para conseguir el fin perseguido, que respeten el contenido esencial del derecho y que sean proporcionadas al fin, ¿no? Que no supongan un riesgo para la salud, que, claro, no podemos garantizar el riesgo cero, también lo hemos comentado, que sean operadas por personal sanitario, que se respete la dignidad, que apliquen el principio de precaución y que atiendan a las circunstancias personales, es decir, que se prevea la dispensa no en todo caso, sino que se pueda excepcionar en determinadas situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en los casos de patologías previas o al contrario, ¿no? Porque también sabemos que esas patologías previas precisamente son el fundamento de esos colectivos prioritarios en los programas de vacunación. Luego encontramos también, por ejemplo, un auto de 24 de noviembre de 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada que opera una autorización judicial a la vacunación forzosa de niños como respuesta a un brote de sarampión, considerando que se trata de una medida proporcionada y adecuada al fin, o una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona de diciembre de 2018 que inadmite el recurso por vulneración de derechos fundamentales frente a la inadmisión en una escuela cuna por no cumplir el calendario de vacunación recomendada. Es decir, que bueno, los problemas son comunes. Prácticamente estos son casos muy similares al que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se considera que no se vulnera la libertad ideológica del recurrente porque debe prevalecer el derecho a la salud del resto de los niños respecto de una decisión unilateral y libremente adoptada por los padres de no vacunar. Bien, ¿cómo se resuelven también en la práctica estos conflictos? Me parecía interesante traer a colación un caso en el que además participamos en el Centro de Estudios en Bioderecho, en el caso de la negativa de los padres a aplicar el protocolo del recién nacido al futuro hijo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esa tutela pública de derechos individuales, esas pruebas y esos tratamientos a los que se somete a los recién nacidos, esa prueba del talón, no sé cómo la llaman en Argentina, igual la aplicación de vitamina K, la prueba de audición, es la aplicación antibiótica también ocular, ¿no? Que intentan pues prevenir un diagnóstico tardío de sordera, ceguera, retraso mental, hemorragias cerebrales.
Bien, se niegan los padres a aplicar ese protocolo del recién nacido, se informa a los padres de los riesgos, que se mantienen en la negativa, interviene el juez y en defensa de ese interés superior del menor, pues en todos los casos se presume que siempre el interés del menor va a ser el más favorable a la vida y, por tanto, siempre se decide aplicar ese tratamiento hasta que cumplen la mayoría de edad, claro, porque esa presunción decae con la mayoría de edad, ¿no? Esa presunción del tratamiento más favorable a la vida, como saben, con esa ley de eutanasia aprobada el 24 de marzo también, recentísima, la ley 3/2001, pues hace decaer esa presunción. Bien, pues el auto judicial sin ningún problema autoriza a desoír la solicitud de los padres y ordena la incorporación del auto judicial a la historia clínica de la gestante y del recién nacido. Además, cabe recurso. Cabe recurso, por tanto, existe esa posibilidad de control jurisdiccional. Luego cumplimos todos los parámetros a los que se supedita la conformidad al Convenio Europeo de Derechos Humanos de la sentencia. Casi estoy explicando la sentencia antes de referirme a ella, ¿no? Pero es que realmente es todo esto lo que trata. Un problema con el que yo me encuentro y que no resolvemos en estos casos es que en España no está resuelto todavía la problemática derivada de la inexistencia de una única historia clínica. Existen historias clínicas de la misma persona en la sanidad pública y en la sanidad privada y en este caso concreto, además, se incluyó, claro, este auto en la historia clínica del hospital en el que se planteó la controversia, pero los padres acudieron a dar a luz a otro hospital, de manera que se desoyó este auto judicial, ¿no? Entonces yo me planteo la posibilidad de, y más con el recurso de las nuevas tecnologías, con la posibilidad de unificar las historias clínicas, no solo entre hospitales privados, que también, pero sobre todo unificar las historias en esos servicios públicos de salud, ¿no? en la sanidad pública. Este es un tema que deberíamos resolver, ¿no? Porque entonces en ese caso sabemos que por lo menos conforme a derecho no se ha obrado conforme a ese interés superior del menor. Bien, conclusiones. No existe una habilitación genérica para decidir en España una vacunación masiva obligatoria, salvo que exista un riesgo real constatado epidemiológicamente, luego sí existe. Y si no existe ese riesgo real, prevalece el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la educación y el resto. Y es necesario que, además, se produzca una autorización judicial en los casos que hemos visto y, además, es necesario que se contemple un control judicial que se contempla, ¿no? Cuando se trata de enfermedades infecciosas y existe una pandemia declarada, un riesgo de que se produzca de forma inminente, ahí, en esos casos, debe ceder el consentimiento informado y puede imponerse la vacunación obligatoria masiva, pero no solamente con el objeto de prevenir epidemias, ¿no? Que sería otro caso. Es decir, cuando de lo que se trata es de prevenir epidemias, no sería conforme a derecho imponer una vacunación masiva sin más, sino que se requiere el consentimiento informado, se podría decidir por el centro en interés del menor cuando exista riesgo grave para la salud y tendrían que concurrir esas situaciones de extrema necesidad o de urgencia. Bien, y lo último, la responsabilidad patrimonial por lesiones producidas por vacunación o falta de vacunación, ¿no? En relación a esos efectos adversos, infrecuentes e inesperados que pueden producir las vacunas. Existe escasa jurisprudencia en España, pero muy importante, una derivada de efectos adversos en casos de vacunación obligatoria y otra corriente por pérdida de oportunidad como consecuencia de la falta de información a los padres respecto de, en la propia campaña de vacunación, de determinadas vacunas, como puede ser la meningitis C, ¿no? Bien, en Francia y en Estados Unidos también se regulan sistemas de responsabilidad patrimonial del Estado específicas, objetivas, en las que solamente hay que demostrar el nexo causal entre la vacunación y el daño y a través de presunciones pues se obtienen esas indemnizaciones, ¿no? Bien. Vamos avanzando y ya me refiero a ese caso gallego, ¿no? Esa ley a la que si quieren pueden seguirle la pista, que es la Ley 8/2021 de febrero de modificación de la Ley 8/2008 de Salud de Galicia, que acaba de ser suspendida por el Tribunal Constitucional porque contempla la vacunación obligatoria, por acuerdo además unánime del Pleno. En concreto, el artículo 5 de esa nueva ley suspendida establece que las comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Galicia en este caso,
puede someter a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, a la población, ¿no? Se establece una norma con rango de ley y la pregunta es, ¿debe ser el Estado quien acuerde la vacunación forzosa en una norma con rango de ley como medida normativa? ¿Solo se les permite a las autoridades acordar en supuestos concretos y como medidas administrativas estas vacunaciones obligatorias? Bueno, pues todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre esta ley que se acaba de suspender. Pero sí que tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional de 2010 que sí que establece que aunque la prevención y la promoción de la salud colectiva sea una competencia de las comunidades autónomas, las políticas de vacunación obligatoria y generalizada ante una situación epidemiológica, ¿no?, o por causas de alarma sanitaria como la que estamos viviendo, es competencia estatal al tratarse de una decisión estratégica de protección nacional. Aunque, pues como decía, existen resoluciones judiciales como ese auto de Granada. Perdón, Blanca, una cosa, estamos sobre el tiempo. Si lo podés redondear, muchas gracias. Sí, voy Discúlpala. terminando. Muy bien, gracias. Bien, pues como decía, ese auto sí que permite y concede la autorización judicial para vacunar forzosamente a muchos niños. Bien, horizontes de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de abril. Esta sentencia histórica del asunto Babrika y otros contra la República Checa, que estima que no existe vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos por la sanción impuesta al progenitor que incumple la obligación de vacunación y por la no admisión de varios menores en centros de enseñanza por no cumplir los padres con ese itinerario de vacunación, ¿no? Son conformes a derecho. La legislación checa plantea que son obligatorias determinadas vacunas y no está contemplada la vacunación por la fuerza, y los demandantes consideran que esas injerencias no son conformes a la Convención porque vulneran el artículo 8, también el artículo 2 y también el derecho a la educación y la libertad religiosa, ¿no? Bien, estas vulneraciones alegadas no son admitidas y los argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son absolutamente principistas, ¿no? Apoyados en principios, ¿no? Se apoya en la proporcionalidad de la medida, es necesaria en una sociedad democrática, las vacunas son seguras, eficaces, no fueron excesivas y además no suponen una pérdida de oportunidad para el desarrollo de los niños porque son unas medidas más preventivas que punitivas y además están limitadas en el tiempo, ¿no? Se plantea que no se admite a esa enseñanza infantil, pero no se limita el acceso a la enseñanza obligatoria. El principio de relatividad no es absoluta, caben excepciones por contraindicación, caben recursos, está contemplada la responsabilidad, prevalece el interés superior de los niños, consagra el principio alterum non laedere y además, muy importante, protege a la vez a los inoculados y a los que no pueden recibir la vacuna por razones médicas, ¿no? Esa vulnerabilidad, esos vulnerables que dependen de la inmunidad colectiva para protegerse contra las enfermedades contagiosas graves, ¿no? Y eso creo que es muy importante. El gobierno checo esgrime todos estos argumentos en su defensa y recalca muchísimo esas obligaciones positivas que le incumben al Estado en la aplicación del convenio, que le obligarían a adoptar medidas en el campo de la protección de la vida y que incluso podrían llegar a exigir el establecimiento de una vacunación obligatoria, ¿no? Así que también el gobierno francés, que participa en el caso, hace mucho hincapié en estas obligaciones positivas a las que escasamente se refiere luego la sentencia en su fundamentación, y yo creo que perdió la oportunidad de además apelar a la sentencia Cordela, que no sé si conocen, que resuelve un asunto de contaminación, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es de enero de 2019, y que resulta, desde luego, absolutamente aplicable en este caso. Yo creo que será el siguiente episodio en estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta vacunación obligatoria. Bueno, sorprende muchísimo también la participación de Alemania en el proceso, cuando señala que, bueno, pues se trata de un pequeño, y a mí yo la verdad que veo muy bien esa fundamentación, ¿no? Se trata de un pequeño sacrificio personal que no causa una obligación mayor de los derechos individuales, ¿no? Y además también se hace referencia
incluso a la falta de diligencia de los padres, ¿no? en algunos de los sistemas o en algunos de los ordenamientos europeos, porque la sentencia da cuenta, ahora lo podemos comentar, pues de la regulación de la cuestión en Polonia, como decía, en Alemania, en Francia, etc. Termino ya pues con esos votos particulares del juez Lemen, que prácticamente pues, son concurrentes, pero merece ser destacado el que decía que era muy duro con el sentir mayoritario de los jueces, porque considera que no existe un consenso sobre que sea necesaria la vacunación para proteger la salud. Se trata de cuestiones morales o éticas delicadas. Hay que recurrir a pruebas más detalladas para justificar la injerencia y habría que haber hecho un análisis caso por caso. Corresponde a los padres, no al Estado, tomar decisiones sobre los niños y determinar su interés superior, ¿no? El interés superior del niño no es como grupo, que es la apreciación que tendría el tribunal, sino para cada niño, y los padres, a veces con razón dice y a veces incorrectamente, pero de buena fe, son los que mejor detectan los factores de riesgo personales de su niño, ¿no? Bueno, estas son las argumentaciones que se sostienen en estos votos particulares. Y ya, pues, termino. Continúan los interrogantes, no se pronuncia el tribunal sobre qué sucede si esa limitación de acceso afecta a la enseñanza obligatoria. No se dice nada respecto a la vacunación obligatoria de profesionales sanitarios, profesores, ancianos institucionalizados. No se dice si sería proporcional en el caso del COVID, cuando existe incertidumbre. No se habla expresamente de vacunación forzosa. ¿La respalda? ¿Sería proporcional en el caso del coronavirus? Entonces, va a tener un alcance fundamental, desde luego, la sentencia en relación a derechos fundamentales de los vulnerables que trascienden obligaciones genéricas de los Estados. Es verdad que se agradecen mucho esas referencias al derecho comparado, que se dejan a salvo esas excepciones y yo creo que, y ya termino con esto, hay que señalar la importancia de que la obligatoriedad por sí misma, y son otras medidas, es un camino de escaso alcance a medio y a largo plazo, porque se polarizan los puntos de vista y se generan pues, debates sociales que conducen a una menor confianza en las autoridades y profesionales sanitarios. Por eso apelar a la información y a la transparencia y a desplazar a investigadores en situaciones de conflicto. Esto también se da mucho en materia ambiental, ¿no? A que se levante la confidencialidad de las deliberaciones de las agencias que autorizan los productos y, bueno, continúa, por tanto, se alinea esta sentencia en la senda de la mutuación de los límites de los derechos fundamentales y en esa ampliación del espectro del principio alterum non laedere y la defensa de los intereses colectivos prevalentes, ¿no? Reforzándose esa idea o ese concepto o esa relevancia jurídica de la vulnerabilidad como condición humana, que no solo agrava la diligencia debida de los poderes públicos. Yo he trabajado mucho sobre este tema de la responsabilidad de los poderes públicos y decía en mi último proyecto de investigación que agrava la diligencia debida de los poderes públicos, y al preparar esta conferencia he llegado a la conclusión de que también agrava la diligencia debida de los individuos, modulando en consecuencia el alcance de los derechos fundamentales. Por eso termino ya como empecé: la vulnerabilidad, lo personal es político. Muchas gracias y siento la demora. Muchas gracias, Blanca. Bueno, muy bien, excelente. La verdad es que muchísimas cosas surgen de lo que comentaste. Tengo algunas preguntas que las vamos a ir dejando para final, así podemos darle lugar a Sergio para que haga su intervención y también podamos ir redondeando el tema y sacando cosas importantes para el final. Sergio. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Blanca. La verdad que brillante tu exposición. Y espero estar a la altura, digamos, de tan brillante presentación. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad Nacional del Litoral y a su Instituto de Estudios Avanzados por el altísimo honor que significa para mí haber recibido esta invitación, que creo que tiene un único motivo, que es que soy amigo de Gonzalo, así que creo que es el único mérito que he tenido para ser convocado en esta oportunidad. Agradezco, por supuesto, al doctor Soso esta convocatoria,
al doctor Pedro Sánchez Izquierdo, también secretario, y por supuesto a los dos decanos aquí presentes, a la doctora Larisa Carrera, que es la decana de la Facultad de Medicina, y al doctor Javier Aga, que es el decano de la Facultad de Derecho. La verdad que no son muchas las oportunidades en que nada más y nada menos que dos decanos están presentes en una actividad académica universitaria. Bueno, mi propuesta era bastante ambiciosa y la idea era dar respuesta a 5 preguntas. Creo que no va a ser posible porque, así como soy amigo de Gonzalo, me limitó a 20 minutos el tiempo, así que ese es el premio que me llevé. Pero las enuncio y doy algunas respuestas y luego iremos desarrollando. Me interesaría, sí, hacer un poco de derecho comparado para mirar qué pasa en la jurisprudencia argentina, fundamentalmente a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a si es posible la vacunación obligatoria e incluso la vacunación forzada, en términos de lo que acaba de explicar Blanca, y también traer a colación una reciente sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, del 17 de diciembre del año pasado, donde también se aborda esta cuestión que estamos debatiendo hoy. La primera pregunta era si hubo obligatoriedad vacunatoria en la Argentina. La respuesta es sí. Luego, cuando veamos el fallo de la Corte, veremos qué normas jugaron en ese sentido. ¿Hay actualmente vacunación obligatoria? La respuesta también es sí. Alguien dirá, no, pero no es obligatoria la vacunación contra el COVID. Es sí y es no. Lo trataremos de dilucidar. Los precedentes jurisprudenciales, me preguntaba si los hay, los vamos a tratar de desarrollar. Y luego la gran pregunta, creo que me parece que engloba toda esta temática, es si la preservación de la salud individual es una obligación social y como tal exigible. Y adelanto una respuesta, yo creo que sí. Por supuesto que hay que mirar diferentes modelos constitucionales, especialmente en un país de las características como Argentina, donde hay una distribución del poder a nivel federal, con lo cual hay que mirar la constitución de cada región. ¿Hubo obligatoriedad vacunatoria en la Argentina? Sí, durante 35 años, desde septiembre del año 1983, es una ley sancionada en plena dictadura, en las postrimerías de la dictadura militar. Se sancionó la ley 22.909, no la vamos a desarrollar, es una ley que quedó derogada, pero establecía la obligatoriedad de un grupo de vacunas establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y era obligatoria y compulsiva. Las personas que se negasen a vacunarse, tanto el particular, digamos, el común de la gente, como el personal efector de salud, podían ser vacunados en forma compulsiva. Adelanto, el fallo de la Corte que vamos a desarrollar en instantes, valida en el año 2012, es decir, en términos jurisprudenciales bastante reciente, incluso con integrantes actuales de la Corte Suprema, algunos de los actuales, valida la vacunación compulsiva en la República Argentina. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora hay una nueva ley sancionada el 12 de diciembre del año 2018, la ley 27.491, que se llama de control de enfermedades prevenibles. Esa ley establece el control de enfermedades mediante vacunación como una política pública. Esta es toda una definición en función del tema que nos convoca, y define a la vacunación como un bien social y la somete a una serie de principios. Desde ya se darán cuenta que estoy hablando tipo telegrama por la premura, ¿no? Pero, ¿qué principios me interesa destacar de la ley vigente en la Argentina? Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse vacunas. Prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Vaya si es una directiva esta última, ¿no? Establece como principio la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Pauta decisoria a nivel judicial si las hay. Bueno, ¿qué pasa con la obligatoriedad? Leo el artículo 7º de la actual ley. Las vacunas del calendario nacional de vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos de riesgo, no sé si les suena a grupos de riesgo, y lo más importante, y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación.
una primera conclusión, la dejo un poco también para el final. Si las vacunas indicadas para una situación de emergencia epidemiológica son obligatorias, podríamos ya ir pensando que la vacunación contra el COVID debería ser obligatoria. No lo es, lo sabemos. Vamos a ver por qué no lo es. Hay otra norma que dice que no lo es. Esta particularidad de los argentinos, ¿no? Que tenemos un lado y el otro de la biblioteca. Bueno, como decía Sara, en la legislación europea hay una serie de requisitos de vida que no se van a poder cumplir si no se acredita haber cumplido con el Plan Nacional de Vacunación, teniendo por supuesto el debido certificado, ¿no? El ingreso y egreso al ciclo electivo, tanto obligatorio como optativo, formal e informal, lo que decía ella de la necesidad de tenerlos vacunación a los niños para llevarlos a la escuela de párvulos, la tramitación o renovación del DNI, el pasaporte, la residencia, el certificado prenupcial y la licencia de conducir. También deberían ser emitidos previa acreditación de que uno ha cumplido con el Plan Nacional de Vacunación. He chequeado, esta ley no está reglamentada, con lo cual que me parece que esta sección de la ley no está operativa todavía. Pero yendo a lo más importante, ¿modificó la compulsividad la ley 27491 con relación a la 22909? No, no la modificó. El Estado argentino, después de 35 años y en fecha reciente, confirmó, el legislador, que se puede obligar a vacunarse a las personas. Dice el artículo 14 de la ley actual: el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos tales, tales y tales, porque nombra varios, están las obligaciones de vacunarse de los efectores de salud también, de la presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva. Es decir, el plexo normativo, es más, esta ley deroga la 22909, la ley anterior, y establece que es una ley de orden público aplicable en todo el territorio de la nación. Con lo cual no hay dudas que en la Argentina, a nivel legislativo, por imperio del Parlamento Nacional, hay vacunación obligatoria y forzada. ¿Cuáles son los precedentes que me permito traer? Bueno, los argentinos siempre damos la nota, ¿no? El primer fallo donde la Corte Suprema de Justicia superpone la salud pública a los intereses individuales es del 14 de mayo de 1887. Allí confirmó la constitucionalidad de una ley y un decreto de la provincia de Buenos Aires que establecía condiciones de funcionamiento más rigurosas en cuanto a sanidad de los saladeros que estaban ubicados a la vera del riachuelo. Los niveles, hoy la leeríamos como una sentencia ambiental, si ustedes quieren, pero en realidad la Corte se apoya en la salud pública y dice: ninguno puede tener derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad. Es decir, restringe el derecho de la propiedad. Por supuesto, los saladeristas no querían ningún tipo de control, querían seguir tirando todos los desechos habidos y por haber, imagínenselo ustedes, a las aguas de ese curso, de ese río, digamos, ¿no? Bueno, la Corte pondera y pone por encima de los derechos individuales, en este caso el derecho de propiedad, a la salud pública. ¿Cuál es el fallo que nos interesa? Es un fallo que está, a que después le interese se lo puedo pasar, les dejo mi correo, pero está publicado en Fallos 335-888, es del 12 de junio del año 2012, y es un típico caso de los muchos que ha habido en la Argentina, en donde los padres de un recién nacido, que además había nacido en un parto domiciliario, repulsan los consejos de la medicina alopática y son cultores de la medicina homeopática, más específicamente de la medicina que se llama ayurvédica, es seguir una filosofía hindú en este sentido, y ellos no van a vacunar al niño recién nacido, ni tampoco le van a hacer las aplicaciones de la vitamina K, que es una de las cuestiones de sanidad que mencionó Sara en su exposición.
Bueno, hay toda una serie de vicisitudes procesales, el Ministerio Público de la Defensa de los Menores interviene de oficio, tramita, llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dicta un fallo en donde devuelve el expediente a la instancia de origen para que en 2 días los padres acrediten el cumplimiento de las vacunaciones obligatorias bajo procedimiento de internar al menor y vacunarlo compulsivamente. La contienda judicial sigue, los padres recurren a la Corte Suprema, esbozando una serie de argumentos. Los que nos interesan desde el punto de vista de constitucional es anclarse en el derecho a la autodeterminación y a diseñar el propio plan de vida, apoyándose, como ustedes saben, en la cláusula de reserva de nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, y llegan así a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adelanto el resultado: la Corte confirmó la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y si ustedes leen el repertorio de la Corte, es el único fallo, al menos el que yo encontré, que valida o confirma la constitucionalidad de medidas de esta naturaleza en donde se puede llegar a vacunar compulsivamente. Ahora vamos a pasar a dar algunos datos también telegráficos de algunos de los votos de los magistrados, pero lo que me interesa señalar como prospectiva es que ese fallo lo votaron el doctor Lorenzetti, el doctor Maqueda y la doctora Hayton, 3 de los actuales 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual podría pensarse que si llegara otro caso, es probable que estos 3 magistrados mantengan esta postura, ¿no? Por supuesto es una hipótesis, y continúe siendo hoy en la Argentina válida o legítima desde el punto de vista constitucional la vacunación, tanto obligatoria como compulsiva. Y un dato, si ustedes quieren, de color, para pensar de que no ha sido dictada por gente de derecha, digamos, desde el punto de vista ideológico. Este fallo, que es en un voto único, está firmado por el doctor Zaffaroni. Con lo cual, me parece que eso aleja algunos fantasmas políticos que se puedan tener, o algunas prevenciones que se puedan tener acerca de por qué los jueces han decidido de la manera que han decidido. Dijo la Corte, la decisión adoptada por los recurrentes al diseñar su proyecto familiar afecta los derechos de terceros. Perdón, hago un paréntesis. Hay todo un grupo, hay toda una línea argumental del fallo que se apoya en el principio convencional del interés superior del niño. Lo voy a dejar de lado, voy a ir, digamos, a lo nuclear de que nos interesa hoy, que es la autodeterminación, sí o no, digamos, el alcance de la cláusula de reserva de la Constitución. Por supuesto que la Corte desarrolla muy bien el principio del interés superior del niño como pauta de interpretación decisoria en conflictos de esta naturaleza, pero eso lo dejo de lado porque si no, no me da el tiempo. Dijo la Corte que la decisión adoptada por los recurrentes al diseñar su proyecto familiar afecta los derechos de terceros, en tanto pone en riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones oficial, por lo que no puede considerarse como una de las acciones privadas del referido artículo 19. Algo que dijo Sara, repite la Corte aquí: la vacunación no alcanza solo al individuo que la recibe, sino que excede también dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de los objetivos primordiales el de reducir y o erradicar los contagios de la población. En un sector del fallo, la Corte cita documentación de la OMS y en varios trabajos científicos se remarca que luego del agua limpia, del agua potable y antes que los antibióticos, el mayor aporte a la preservación de la salud mundial ha sido en las vacunas. Así que la Corte toma este dato y lo hace valer. Puede concluirse que el obrar de los actores en cuanto perjudica los derechos de terceros queda fuera de la órbita del ámbito de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional y por lo tanto se trata de comportamientos y decisiones sujetas a interferencia estatal, la que en el caso está plasmada en el Plan Nacional de Vacunación. Es decir, el principio de autodeterminación del artículo 19 no es un derecho absoluto.
sino que puede encontrar límites. ¿Qué límite encuentra aquí la Corte? La salud pública. Guarda coherencia con aquel fallo, por supuesto con una plataforma fáctica diferente de 1887. Por encima de la autodeterminación, en este caso para diseñar un plan de vida familiar, está la salud pública en juego. Bueno, tenía algunas cosas más para referenciar, pero creo que esencialmente la idea que les traigo es esta. Hay jurisprudencia de la Corte que ha validado, que ha confirmado la constitucionalidad de en este caso, de vacunación obligatoria y compulsiva. No podemos dejar de olvidar que ya en esa época y en su actual composición, la Corte, aún en temas de salud de alta sensibilidad, ha seguido repitiendo que los derechos constitucionales y los derechos humanos no son absolutos, sino que se ejercen en el marco de las leyes que reglamentan su ejercicio, con la única salvedad de que esta ley reglamentaria no desnaturalice el propio derecho. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay una saga de fallos del año 2017 a la fecha, en donde en casos extremos, casos de salud, incluso involucrando a menores, a discapacitados, la Corte ha mantenido este criterio jurisprudencial. Es decir, no hay un derecho absoluto. Bien. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil el caso es bien interesante porque trata del COVID. Llegan al Supremo Tribunal Federal Brasilero 3 acciones, 2 encabezadas por partidos políticos. Hay una ley en Brasil que establece la vacunación obligatoria, no compulsiva, sí obligatoria. Un partido político le pide a la Corte que determine que los estados, es decir, los estados brasileños y las municipalidades pueden desplegar programas de vacunación obligatoria con independencia de lo que haga el Estado federal en sí mismo. Esto en el contexto de la postura del gobierno brasilero, por todos conocida, bastante reticente, digamos, a mecanismos de control social con relación a la pandemia. Otro partido político plantea lo contrario, plantea que la ley de vacunación obligatoria debe ser declarada inconstitucional en Brasil. Y una tercera acción era parecida al caso argentino que les acabo de comentar. Padre y madre que no quieren vacunar a su niño de 5 años y repulsan cualquier tipo de actividad de intervención en el cuerpo de este niño y como tal no quieren que sea vacunado. Bueno, la Corte brasilera saca una sola sentencia que contempla los 3 reclamos. Hay un primer voto del juez Ricardo Lewandowski para una de las acciones, que es un poco el más completo. Leo también algunos tips. Es legítima la vacunación obligatoria siempre que el Estado no adoptara medidas invasivas, angustiantes o coercitivas en el ciudadano. Dejamos claro que a diferencia de Argentina, no hay posibilidad legal de vacunación forzada, sino es solamente obligatoria. La vacunación obligatoria prevista en la ley tal es válida mientras no existieran imposiciones sobre la integridad física y moral de la persona renuente, que vulnerarían los derechos a la intangibilidad, la inviolabilidad y la integridad del cuerpo humano. La vacunación obligatoria no era lo mismo que una vacunación forzada, ya que siempre requería el consentimiento del usuario. Dice que la ley tal no prevé en ninguna de sus disposiciones la vacunación forzada, y acá trae un tema muy interesante. Dice, la naturaleza obligatoria de la inmunización no era, como mucha gente pensaba, la medida más restrictiva de derechos para combatir el nuevo coronavirus. Destacó que, por el contrario, podría ser menos restrictiva que otras medidas más drásticas, como el aislamiento social. Balancea este juez y dice, miren, si usted se vacuna va a tener menos perjuicios potencialmente que si para combatir la pandemia seguimos con la otra medida alternativa que es el aislamiento, incluso con el componente económico que ha provocado el aislamiento en todas las organizaciones del mundo. Este tipo de medida alternativa
tendía a limitar otros derechos individuales, como por ejemplo la libertad de transitar o de reunirse, y podían generar efectos negativos sobre las actividades públicas y privadas, y en consecuencia perjudicar la situación económica. La decisión política de realizar una campaña de inmunización obligatoria debía basarse en evidencias científicas y análisis estratégicos pertinentes, junto con amplia información sobre la eficacia, seguridad y contraindicaciones de las vacunas, a fin de respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. Bueno, leo algunos tips de otro de los jueces. El juez Barroso dijo: los derechos de la sociedad prevalecerían sobre los derechos individuales, como aquel principio general que contiene la 27491 argentina. El Estado puede, en situaciones excepcionales, proteger a las personas incluso en contra de su voluntad, como por ejemplo mediante la obligación de utilizar el cinturón de seguridad para evitar accidentes de tránsito. El ejemplo del cinturón de seguridad está presente en toda la discusión entre pro vacunas y antivacunas. Yo creo que hay una diferencia. No es lo mismo ponerse un cinturón de seguridad y que te pinchen el brazo, digamos, ¿no? Creo que es un ejemplo gráfico, pero las plataformas fácticas no son comparables, me parece. Dijo este juez Barroso: las elecciones individuales que violaban los derechos de terceros no eran legítimas. El juez Moraes: la obligatoriedad de la vacunación para garantizar la protección de la salud colectiva implicaba una doble obligación. El Estado tenía el deber de proporcionar la vacuna, hoy en off hablábamos acerca de la lentitud en vacunar, y el individuo debía estar vacunado. O sea, muestra las dos caras, como decía Sara, el ves y el ambés, ¿no? del mismo tema. La obligatoriedad es sí, vos me obligás a ponerme la vacuna, pero esto genera la obligación de vos, Estado, de garantizarme la provisión de esa vacuna, y no cualquier vacuna, la vacuna adecuada, validada científicamente. El juez Fachín dijo: la inmunidad colectiva constituía un bien público colectivo. Fíjense qué concepto, ya no es solamente la salud pública como un bien social o colectivo. La inmunidad colectiva es definida, al menos en el voto de este juez, como un bien público. ¿Qué más copié acá? La jueza Lucía: el derecho a la salud colectiva predominaba frente a los derechos individuales. Y fíjense qué frase esta, retórica pero gráfica. La Constitución brasilera, obviamente, no garantizaba la libertad de las personas para ser soberanamente egoístas. La Constitución brasilera no garantizaba la libertad de las personas para ser soberanamente egoístas. Es decir, el extremo de la autodeterminación no es válido cuando está en juego, en este caso, la salud pública. El presidente del tribunal, Luis Fuchs, señaló que, según la Organización Mundial de la Salud, las dudas sobre la importancia de la vacunación representaban una de las 10 mayores amenazas para la salud mundial. Lo repito, las dudas sobre la importancia de la vacunación representaba a una de las 10 mayores amenazas para la salud mundial. Bueno, y hubo un solo voto en disidencia del juez Casio Núñez Márquez, entre paréntesis, convertido en juez durante el gobierno de Bolsonaro, que sujetó, en realidad compartió la obligatoriedad vacunatoria, pero luego de todo un proceso de concientización y información a la sociedad que prácticamente lo alejaba de decidir o no si hay vacunación obligatoria en Brasil. Bueno, insisto, muy rápidamente, dicho esto con poco contenido académico por el tiempo. Me voy a las preguntas que más me interesan y metiéndonos un poco ya, no tanto en saliendo un poco de lo descriptivo y yendo un poco más a lo valorativo. En la Argentina yo dije que cuando analizamos la 27491 no había dudas de que si estamos en una... No vamos a discutir la diferencia entre pandemia y epidemia, digamos, no. Es una cuestión de geografía, la epidemia está localizada en un determinado lugar, la pandemia excede los límites geográficos de una determinada zona. Pero según la ley que tenemos vigente, podría haber para el COVID vacunación obligatoria y además compulsiva. ¿Por qué tenemos vacunación voluntaria?
¿Hay otra ley que dice lo contrario? No, lo que tenemos es nada más que una resolución del Ministerio de Salud, la resolución 2883/20, que conformó el Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID en la República Argentina. Leo un par de considerandos. Dice que la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos. Que teniendo en cuenta que la vacuna contra el COVID provista por el Estado Nacional no será de aplicación obligatoria, y les aclaro, no hay ningún considerando que diga por qué no es obligatoria, tampoco menciona a la Ley 27491, resulta necesario involucrar al Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y locales, al sector privado y organizaciones sociales para que en el marco de las competencias de cada uno comuniquen de manera responsable y constante a la población sobre la importancia de la vacunación. Es decir, para combatir el COVID es muy importante que todos sepamos la gran importancia que tiene la vacunación, pero la convertimos en voluntaria. Doy mi opinión y no quiero polemizar. Porque además como juez no debo dar una opinión política. Por supuesto que hablo de política institucional, no partidaria. Pero me parece que la pandemia llegó en el peor de los momentos para todos los gobiernos del mundo. Creo que hay un fortísimo cuestionamiento a la legitimidad de ejercicio de los gobiernos. Muchos gobiernos llegan con legitimidad de origen, el pueblo los vota. Asume ese gobierno y al minuto ya la gente quiere las soluciones que se prometieron. Esas soluciones no aparecen o se demoran y comienza un desgaste avanzadísimo, velocísimo, ¿no? Y esto provoca un descrédito en los gobiernos. Es más, y Sara podrá dar fe de ello porque vive en Europa, hay un descreimiento de las formas democráticas de gobierno. Si no nos explica el avance de las ultraderechas o incluso de los populismos de izquierda que también aparecen en Europa, ¿no? España ha tenido algún cambio hace poco en este sentido. Entonces, creo que esto se traslada también al tema de la vacunación. Creo que en la Argentina el gobierno avisoró que no iba a tener plafón social para poder convertir en obligatoria la vacunación contra el COVID. Pero si nos manejamos en términos estrictamente técnicos, si hacemos la tarea básica de cualquier juez, que es subsumir los hechos en la norma, no hay ninguna duda de que hay que por la ley 27491, la vacunación contra el COVID debió ser establecida como obligatoria. ¿Podría haber habido vacunación obligatoria contra el COVID aún sin la ley 27491? Bueno, mi opinión es que sí. Tampoco lo voy a desarrollar, pero el análisis interpretativo, coherente y sistémico de la Constitución Nacional, en mi humilde entender, posibilita que el Estado federal disponga la vacunación obligatoria del COVID u otra, aún si no existiera una norma reglamentaria, digamos, ¿no? Pero me voy a detener en algunas particularidades constitucionales provinciales. Mi provincia tiene un artículo de la Constitución que dice lo siguiente: la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual. Y escuchen, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. La salud individual está amparada por la salud pública, pero también es un deber. El verbo que usa es deber, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. Normas prácticamente iguales tiene Neuquén, tiene Chubut. Fíjense lo que dice Chubut. Chubut habla de los deberes de las personas. Dice, al habitante de Chubut le dice, cuidar su salud y la de sus semejantes. Si no me vacuno, perjudico a terceros. Estoy violando el artículo correspondiente de la Constitución de Chubut. Tierra del Fuego, también es obligatorio para el fueguino cuidar su salud como un bien social. Y como fuimos invitados por los queridos amigos de la provincia de Santa Fe, miremos un poco la Constitución santafesina. ¿Qué dice el artículo 16? El individuo tiene deberes hacia la comunidad, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
puede quedar sometido a las limitaciones establecidas por la ley exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los derechos y libertades ajenas y satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general. Creo que no es necesario un análisis interpretativo judicial demasiado sofisticado para considerar que la provincia de Santa Fe podría tener su propia ley de vacunación obligatoria, haciendo prevalecer el bienestar general sobre los derechos individuales en el marco de una razonable y proporcional limitación al principio de autodeterminación, que se completa con el artículo 19 en Santa Fe. La provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria. Y en el último párrafo dice: nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, y lo puse en rojo en mi apunte, salvo por disposición de la ley, que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana. Bueno, esta última frase, un gran margen de apreciación para los jueces. Iba a poner mi reloj, mi cronómetro y me olvidé, no sé cómo ando con el tiempo. Estoy en 15, 20. Sí, ya Bueno, lo pasamos. Pero podríamos ir cerrando, Sergio, porque quedan algunas preguntas interesantes para ambos, que a lo mejor pueden dar pie a que sigamos explayándonos. Bueno, lo cierro ahí el tema. Lo que quiero decir, y me vuelvo un poco a la charla de Sara, los que estamos en el campo del derecho constitucional y los derechos humanos, tenemos un concepto que nos mueve todos los días a encontrar ejemplos. Es el famoso margen de apreciación nacional. Esto fundamentalmente por el análisis que tenemos que hacer, incluso por obligatoriedad que impone la Corte, del control de convencionalidad. Y ahí empieza a jugar el famoso margen de apreciación nacional, o como se dice en Europa, el resguardo de la identidad constitucional. El fallo Babrika contra República Checa es un claro ejemplo donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica el margen de apreciación nacional. Por ejemplo, pondera, valora especialmente el consenso que hay en la comunidad médica checa acerca de la necesidad de que las vacunas sean implantadas obligatoriamente. Así que a veces, ¿qué significa el margen de apreciación nacional? Bueno, este caso Babrika con República Checa es uno para leer y mirar cómo funciona esto, por lo menos a nivel del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente la exposición. Y justamente apuntando a esto último que decías, hay una pregunta, fíjate que por ahí te permitiría profundizar un poquito más. Tanto a Blanca como a Sergio, parecería que lo obligatorio o voluntario poco importa en sí mismo, sino que depende de la cultura de cada país en relación a la vacunación. ¿Puede ser así esto? Hablando, yo creo que sobre todo a lo que decía Blanca del 97% de cobertura de la vacunación en España, que te digo, Blanca, que aquí en Argentina también tenemos un porcentaje de vacunación muy importante, o sea que hay mucha adhesión, por más que hay grupos, colectivos antivacunas, en general la población argentina, incluso con el sarampión, tiene una alta tasa de vacunación, con lo cual estaríamos muy parecidos a lo que pasa en España. Sí, pero ¿cuál sería la pregunta en relación a esas tasas de vacunación? Sería si lo obligatorio o lo voluntario poco importa en sí mismo, sino que aparentemente dependería de la cultura, de la cuestión cultural de cada país en relación a la vacunación, si opinás que esto es así. Sí, yo creo que es así. Es verdad que también en España se viene de una dictadura donde fue obligatorio. Eran obligatorias las que estaban a disposición y las que erradicaban las enfermedades del momento, pero luego sí que se ha convertido, yo creo, en una cuestión cultural, no se ha discutido. Tampoco ha habido posiciones muy radicales durante muchos años en la transición y bueno, sí que es verdad que ahora se están detectando en cambio posturas más radicales desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda, que es donde surgen estos colectivos antivacunas precisamente. Sí, creo que Sara lo dijo al inicio de su exposición, es diferente la cultura vacunatoria de los
ex países miembros del Pacto de Varsovia en relación a los países occidentales de Europa. Por eso la República Checa tenía una impronta de vacunación obligatoria que forma parte de su historia. En la Argentina ha pasado algo similar. Creo que debo ser una de las personas más grandes en este panel, voy a cumplir 60 años, y en realidad yo recuerdo haber ido a la escuela primaria en la década del 60 y enterarme que me iban a poner la vacuna ahí en el mismo momento que me pinchaban el brazo. Nadie le preguntaba a nadie nada, digamos, ¿no? Y es más, la familia estaba de acuerdo con que eso fuera así. A mí me parece que en el contexto actual, por supuesto estamos hablando de épocas muy diferentes, pero me parece que tomar este tipo de decisiones tiene que estar anclado en el nivel de riesgo que se está viviendo, digamos, ¿no? Si vamos a ponderar en función de razonabilidad y proporcionalidad, a mí me parece que en algún momento es necesario que la vacunación sea obligatoria y también compulsiva, porque si no, lo que estamos viviendo hoy, en el día de hoy en la Argentina, no me quiero poner en el rol de integrante del Poder Ejecutivo ni en el Legislativo, pero a lo mejor la única forma de resguardar a los grupos vulnerables, las personas de mayor edad, la gente que tiene comorbilidad, y hay que vacunarse. Entonces no alcanza con que yo sea un joven que no me quiero vacunar porque no me importa nada. Y no, te vacuno igual, porque si no te vacuno a vos vas a ir a tu casa y vas a contagiar a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá o a otro, digamos, ¿no? Me parece que la cosa pasa por ahí. Me parece que la proporcionalidad o la toma de decisión tiene que ver con el riesgo al cual está sometido la población. Sergio, dice, hay una pregunta dirigida a vos que dice, ¿cómo se explica en un país como Argentina, con una constitución claramente liberal, las leyes establezcan la obligatoriedad y compulsividad de la vacunación? ¿Cuál es la explicación? Un poco es lo que estabas diciendo recién. Bueno, ahí la Corte, yo lo desarrollé muy rápidamente, digamos, ¿no? Pero la Corte en el fallo del año 2012 trata precisamente de eso. Cierto es que en el 2012 estaba vigente la ley 22.909, que la 27.491 la deroga, pero en esto de la vacunación obligatoria y compulsiva no cambia, digamos, lo mismo, con lo cual me parece que la doctrina de la Corte es aplicable aún en la actualidad. Y la Corte lo que dice, bueno, hace prevalecer la salud pública por sobre el interés privado, por el interés legítimo. Dice, mire, usted tiene todo el derecho en el marco del artículo 19 a tener un proyecto de vida y a manejar a sus hijos como quiera. Pero en este tema de la vacuna, su decisión puede perjudicar a terceros. Y bueno, en ese caso, entonces, ese principio debe ceder y debe disponerse la vacunación. Es más, le digo, en el fallo de la Corte no se discutió la constitucionalidad de aquella norma de la 22.909. Habría que ver si, efectuado un planteo, una acción de inconstitucionalidad, qué diría la Corte, ¿no? Como más alto tribunal constitucional del país. Bien. Sí. Bueno, yo añadir, ¿no? en este sentido, porque también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que estudié decía algo así como que cuando sea la ciencia quien recomienda esta vacunación obligatoria y no sea por capricho, ¿no? Porque realmente es muy importante, porque bueno, en estados absolutos pues podría pensarse en ese capricho, ¿no? Que no fundado en la ciencia, ¿no? Movido por otros intereses, ¿no? Que no vendrían al caso, pero en este caso es la ciencia la que le recomienda y la que justifica, y en ese momento, según el estado de la ciencia o de la técnica, es la única medida para, dado el nivel de riesgo y con los valores en presencia, pues adoptar esa decisión en un estado absolutamente liberal y como plasmación de un principio liberal que sería esa solidaridad social que es la que se pretende, ¿no? Que debe hacer ceder en estos casos pues esa interpretación tan absoluta de la individualidad, ¿no? Entonces Fíjense que, en el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Babrica, el Tribunal Europeo termina diciendo que estas medidas pueden considerarse, acá lo tengo textual, necesarias en una sociedad democrática. Sí, además apela precisamente a eso, o sea, son medidas necesarias. El bienestar en general, la defensa de los derechos de terceros como parte del sistema democrático de gobierno. Le da un anclaje muy fuerte a todo. Sí, le da mucha importancia, la verdad es que lo repite mucho y bueno, es el fundamento más importante en cualquier nota de prensa, además que se ve sobre la sentencia en cualquier periódico europeo, se comienza así, ¿no?
anclándolo precisamente en una exigencia de un Estado democrático y de derecho, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para poder vender bien la medida, ¿no? Porque, bueno, si no, pues se pueden llegar a esos entendimientos, ¿no? Esas interpretaciones. Hay una pregunta que en realidad está, creo que dirigida a Blanca, que dice, bueno, enhorabuena Blanca, como dices, la sentencia deja muchas cosas sin resolver, porque se centra en un colectivo vulnerable como es el de los menores, en el que la aplicación de medidas sanitarias plantea cuestiones especiales que no se dan en mayores de edad o en colectivos específicos como el de los sanitarios. Los argumentos para imponerlas serían diferentes en uno y otro caso. Bueno, yo creo que en realidad sí se dan los mismos fundamentos. Lo que pasa que es verdad que luego los derechos en conflicto son otros, porque claro, no se podría asistir al trabajo, no sería el derecho a una educación el que se vería vulnerado, sino otro, ¿no? Y ya hemos visto que es verdad que las normas sobre prevención de riesgos laborales o que ordenan las profesiones sanitarias no se atreven a establecer o no han establecido esa obligación así con carácter general, pero claro, en una situación como la situación en la que estamos viviendo ahora, por supuesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que bueno, sí, ha dictado la sentencia en plena pandemia, pero realmente se está pronunciando sobre pues, una negativa al cumplimiento de una obligación en un Estado donde además no se trataba de una obligación o una vacunación forzosa, sino obligatoria y que simplemente establece como consecuencia una sanción de 150 euros. O sea que en realidad, bueno, pues no. El niño no va al colegio, o sea, o te descubren sin cumplir la obligación y pagas 150 euros. En Alemania son 2.500, me parece. Bueno, ahí un poquito más. Pero al final, el objetivo, pues eso es preventivo, ¿no? No hay una coacción como si la hay, en cambio, por ejemplo, en Polonia, ¿no? En Polonia, además, se entiende que es conforme, y el Tribunal Constitucional polaco así lo ha considerado, ¿no? Que es conforme a la Constitución. O sea, existe esa compulsión que comentaba Sergio sobre las personas que no cumplan con la obligación para hacerles cumplir la obligación. Luego, al final, con una vacunación forzosa y las autoridades administrativas utilizan pues, todos los medios de ejecución forzosa disponibles. Y bueno, el Tribunal Europeo no se lleva las manos a la cabeza porque dice, es que existe un margen de apreciación nacional. Ahora bien, sí que es muy importante, como decía, me parece yo al principio, esa tasa de vacunación. Claro, no se podría sostener que si hay una inmunización del 90% se obligue a partir de ese momento entonces a vacunar. O sea que las decisiones tienen que ser adecuadas y proporcionales a la situación epidemiológica y luego pues, a las características especiales de cada colectivo, a los riesgos a los que están sometidos y luego a las previas patologías y bueno, todas esas circunstancias, ¿no? Que habría que valorar en relación a los mayores, por ejemplo, pues, institucionalizados que están en residencias de la tercera edad. Hombre, yo ahí lo veo claro, si no, pues se los tendrían que llevar los familiares a su casa, pero la cuestión es que si viven en comunidad, precisamente también el tribunal hace referencia a esa manera de vivir en comunidad que tenemos, ¿no? En las ciudades, todos casi hacinados, ¿no? En las ciudades globales tipo México, Buenos Aires, pues Madrid, ¿no? Ahí es que es clave, o sea, es que está mucho más justificado donde se utiliza el metro. Otra cosa sería a lo mejor en pueblos de montaña, donde para qué obligarles, ¿no? a soportar ese sacrificio especial, que a mí no me gusta hablar de sacrificio especial porque enseguida me viene a la cabeza como administrativista y por deformación profesional la expropiación forzosa, porque yo no concibo esto como una expropiación forzosa, sino, y estoy esperando a ver qué traducción se hace de la sentencia en castellano, para ver si se habla de ese sacrificio especial o se habla más bien de que no existe el deber jurídico de soportar el daño, ¿no? Pero se concibe más como un supuesto de responsabilidad patrimonial derivado de la actividad pública o de prestación del servicio público, ¿no? Que persigue una finalidad y que ocasiona o puede ocasionar un daño o un perjuicio. ¿Sí? Bien, hay unas preguntas que son las últimas 3, pero que las relacioné y las junté hacia el final porque están más relacionadas a la situación específica de la pandemia y de las vacunas para el COVID-19. Entonces acá una de las preguntas dice, para ambos expositores, ¿hasta dónde en un estado de emergencia por pandemia el Estado puede entrar, entre comillas, en la esfera íntima de las personas? Y luego lo enlazo
con otra pregunta, donde dice, ¿es determinante la cuestión científica para justificar la obligatoriedad o el argumento de lo social? Y por último dejamos la última pregunta en relación a las vacunas experimentales. Dejo estas para ustedes ahora. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, Dale. volvemos a el artículo 7 de la, esperen que lo voy a chequear porque tengo un apunte acá, de la 27491 dice que las vacunas, hago la síntesis, indicadas en una situación de emergencia epidemiológica son obligatorias para todos los habitantes del país. Habitante es un término más grande que ciudadano, digamos, ¿no? Así que me parece que en este caso yo lo veo muy claro desde el punto de vista de la propia tarea de subsunción. Digamos, ¿estamos viviendo una epidemia, una situación de emergencia epidemiológica o no con el COVID? A mí me parece que sí. Con lo cual me parece que esto surge de la ley. Después podemos discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad, en caso de que se plantee. Pero por ahora es nada más que la aplicación de un concepto. Además le doy un componente político. Es del 2018, digamos, esta ley. Fue impulsada incluso por el oficialismo de aquel momento. Es decir, no la hizo el gobierno actual, digamos. Pero me parece que por lo menos en Argentina estaría claro. Sí, bueno, y en Europa y en concreto en España también, ¿hasta dónde? Pues bueno, hemos visto que hasta límites insospechados. Yo jamás me habría imaginado, ¿no? Porque lo de la vacunación obligatoria, pues, bueno, casi pues de sarampión, la triple vírica, casi uno lo tiene asumido como una obligación, aunque no lo sea. Yo creo que hay quien no sabe si es obligatoria o no, porque casi está protocolizado simplemente comentándolo con colegas y amigos al final, ¿has vacunado a tu niño? ¿No has vacunado a tu niño? O sea, una cosa que está como muy interiorizada, es una obligación que no es legal, pero sí que se tiene por obligación normalmente y para la mayoría, pero luego hay situaciones como la del confinamiento obligatorio que nunca nos podíamos haber imaginado. Entonces, desde luego, sí, con la normativa ordinaria es posible, lo hemos visto también en las leyes sanitarias españolas, y si no, en el marco, con el paraguas de un estado de emergencia del que ya hemos salido, pero en el que podríamos entrar, ¿no? Si se llegara a una situación en la que se ve que la negativa, ha habido muchas negativas en los últimos días respecto a la administración de la vacuna AstraZeneca, ¿no? Pues podría darse una situación de parálisis en la que pues, habría, en cualquier caso, y si existen dudas, de volver a declarar estado de alarma para tener ese paraguas y poder garantizar esta manera de frenar la pandemia. Y luego el tema de la cuestión científica, claro, es muy importante, hay que justificarlo. Ya lo he dicho también en reiteradas ya ocasiones. La cuestión de la ciencia es muy importante y quizá eso es lo que echaba de menos uno de los votos particulares de esta sentencia que aplica, porque se debería, según el magistrado, haber detallado en relación a cada una de las vacunas obligatorias qué decía la ciencia, cuál era el estado de la ciencia y cuál era la situación epidemiológica y cuál era la tasa de vacunación respecto de cada una de las enfermedades. Y el tribunal es muy genérico, ¿no? O sea, que hace un tratamiento como demasiado global, entiende este magistrado de esta situación. Pero bueno, si estamos pensando en la pandemia, pues de luego, claro, la cuestión científica es clave. Sí, bueno, yo en cuanto a lo científico lo comparto absolutamente, pero creo que ahí hay otro fenómeno que ha nacido y ha acuñado un término que no lo conocíamos, que es la famosa infodemia, digamos, ¿no? Sí. Es decir, hay un montón de información que circula, que no está chequeada, que produce una reacción natural de las personas. En todos nos pasa lo mismo. Tenemos incertidumbre y por las dudas no hacemos. Hace poco tiempo, hace unos días atrás, salió una información que se volvía a poner en duda la efectividad o la rigurosidad con la cual el Instituto de Galamallea había llevado adelante la tercera etapa de la vacuna Sputnik V. Y se mencionaba la revista The Lancet, porque ahora en realidad no se le cree al gobierno, pero si lo dice The Lancet, sí, vamos y nos ponemos la vacuna. Ahora, en realidad lo que había salido era una carta de lectores en la revista The Lancet. Una carta de lectores de un grupo de científicos que planteaba alguna interpretación cuantitativa, ¿no? Parece que había 13.000 ensayos que no estaban declarados, entonces querían saber qué había pasado con esos ensayos, ¿no?
Pero el tema de la infodemia es un tema gravísimo, gravísimo. Yo creo que está en la proliferación, ¿no? Cualquiera recibe en el WhatsApp un video de alguien que no se sabe quién es y que dice que, como, a ver, hay un caso, Sara lo debe conocer mejor que yo, no me acuerdo ahora si fue en 1988 o en 1998. En la revista Lancet se publicó un artículo falso donde se decía que la vacuna triple, recuerdan ustedes, sarampión, papera y rubiola, en determinadas situaciones provocaba autismo en los niños. Sí, sí. ¿Qué hicieron todos los padres? Dejaron de vacunar por la triple y cayó, en Inglaterra cayó un 80% de la vacunación. Y era una información falsa, ¿no? Creo que fue así, Sara, tú lo debes tener más claro que yo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Yo les digo la verdad. Sí, bueno, fue así. Precisamente ese fue ese motivo el que hizo que decreciera y bueno, el número de vacunaciones, sobre todo, bueno, en toda Europa, pero sobre todo en Italia. Bueno, en Italia fue un descenso drástico y comenzaron a proliferar, ya digo, todas estas, bueno, sobre todo brotes de sarampión, ¿no? Y bueno, muy importante lo de la linfodemia, ¿no? Yo me venía a la cabeza ahora otro principio de derecho ambiental que es la resiliencia, ¿no? Esa necesaria resiliencia que a lo mejor también tenemos que desarrollar no solo frente al cambio climático, sino frente a la información errónea. Entonces, un tema también muy interesante para otra charla, Gonzalo, pero que sería el control, bueno, el control de la información o de las noticias falsas, y que sobre eso también hay redes sociales, redes sociales y bueno, conocer el contexto de ese recelo, porque también todos nosotros, y sobre todo en algún momento de la pandemia, nos hemos encontrado, y ahora están pasando allí el peor momento, nosotros lo pasamos en enero, en una situación de tal vulnerabilidad que cualquier noticia no la pasamos por el filtro natural de nuestra razonabilidad, sino que directamente nos acecha un miedo, a veces incontrolable, que nos hace creer o sospechar que todo puede ser verdad, y ante la duda, pues ese principio de precaución puede llevarnos a ser lo más desprevenidos posible, ¿no? Porque esa desconfianza hacia la ciencia yo creo que no trae buenos resultados, ¿no? Entonces hace falta también inversiones, no sé, por parte de los poderes públicos o estrategias para aumentar esa confianza y sobre todo para controlar la información que se distribuye sobre todos estos bulos o informaciones falsas, ¿no? que hay por la red y que incluso pueden llegar a revistas de impacto, ¿no? y que tienen muchísima credibilidad y que pasan unos filtros de control de calidad científica por pares, y que puede que luego dentro de 5, 6, 10 años pues sepamos que no tenían sustento, ¿no? Como pasó con esta noticia que comentaba Sergio. Por último, queda una pregunta con respecto a las vacunas para COVID, teniendo en cuenta que estamos frente a una vacuna experimental que no ha sido aprobada, sino que solo ha obtenido autorización de emergencia y que se está suministrando sin consentimiento informado a toda la población. ¿Qué papel juegan las disposiciones del Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Tratado de Bioética de 2005 que prohíben ese proceder? Bueno, comienzo yo si... Sí. Bueno, es verdad que sí que estas vacunas, en unas pues hay estudios más completos y en relación a otras menos completos. Se trata de autorizaciones de emergencia, pero que realmente sobre ellas hay trabajando tanta gente y se han desplegado tantísimos recursos y se han aplicado a unos colectivos tan importantes que yo creo que se ha concentrado el proceso en muy pocos meses, y realmente pues la fiabilidad es prácticamente o debe ser la misma que respecto de otro tipo de vacunas, ¿no? Donde se ha dilatado mucho más el proceso, o en relación a el consumo de muchísimos medicamentos sobre los que no nos planteamos tanta reticencia. Y luego en relación con el consentimiento informado, pues también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2021 hacía referencia a esa parálisis que supondría exigir el consentimiento informado en cada acto médico, ¿no? En el caso del
las vacunaciones, es decir, daba por... y en el ordenamiento español, ¿no? Ese es mi modo de ver, no se exige el consentimiento informado en este caso, ¿no? Y si no, uno, al no ser obligatoria, claro, si uno no se quiere vacunar, no va. Entonces, claro, es muy sencillo en el caso español, porque uno directamente no va, porque desde el momento en el que va, está consintiendo. Ahora, es verdad que no hay una información individualizada de todos los riesgos y de todos los posibles efectos adversos que puede provocar cada una de las vacunas. Sería imposible con estas vacunaciones masivas de miles y miles y miles de personas, pero bueno, también en situaciones ordinarias tampoco es así, ¿no? Uno comenta con el sanitario a veces cuando lleva a los niños, pues todos estos temas, sobre todo cuando las vacunas son nuevas y no se exige ese consentimiento informado en ningún caso. En Argentina hubo un proyecto, creo que fue en el año 2017, debo tener ahí la información. En el Congreso Nacional se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el consentimiento informado se requiriese en toda colocación de cualquier tipo de vacunas, con la posibilidad de, aún frente a la información, convertir en optativa la posibilidad de vacunarse. Obviamente se daba de bruces con la entonces vigente 22.909 y también se hubiera dado de bruces con la actual ley. Bueno, eso no prosperó, eso no prosperó. Y por otro lado, yendo a esto de vacunarse o no vacunarse, a mí me parece... Hoy en la Argentina seguimos con esto de la vacunación voluntaria, insisto, yo creo que contraleguen, ¿no?, la resolución del ministerio. Fíjense de qué norma estamos hablando de una resolución de un ministerio, ni siquiera de un decreto presidencial, que establece la voluntariedad. Pero supongamos que mañana se decide convertir en obligatoria y aplicar este artículo 7º. Nos están viendo en el gobierno y dicen, uy, tienen razón, vamos con la obligatoriedad. Y bueno, el camino es el mismo que tenemos para todo en cuanto a cumplir o no cumplir las normas. Las normas, mientras estén vigentes, se cumplen. Y la única forma que tengo de no cumplir una norma es que tenga una dispensa judicial para así hacerlo. Digamos, el sistema funciona de esa manera, digamos, ¿no? Yo no creo en la autodeterminación, decir, no me vacuno por más que sea obligatoria, porque no le creo al gobierno, porque las vacunas rusas son producto de la corrupción, o porque no me gustan, o porque mi religión no me lo permite. Digamos, no, bueno, el tema de la religión lo dejo aparte, eso podría ser otro tema, ¿no? Quizás no es un buen ejemplo. Pero las normas, mientras estén vigentes, hay que cumplir. Las normas se derogan o están vigentes. Y si están vigentes y me causan un perjuicio y lo puedo acreditar, el único que me puede dispensar es el Poder Judicial. No hay otro. La autodeterminación, la voluntad individual no alcanza. No alcanza en términos de derecho, por lo menos mi opinión. Bueno, yo quería apuntar que profesor de Derecho Administrativo español, Beltrán Aguirre, que ha trabajado mucho este tema, se planteaba hace unos años, no antes de esta pandemia, de imaginar esto, que en caso bueno, y también en caso de enfermedades infecciosas, como puede ser tuberculosis, o en casos de pandemias declaradas o de riesgo de que se produzca de forma inminente, decía, debe ceder el consentimiento informado y puede imponerse una vacunación masiva. En cambio, yo creo que lo decía en mi intervención, cuando no sean enfermedades infecciosas, es decir, solamente con esa finalidad de prevenir epidemias, no sería conforme a derecho prescindir de ese consentimiento informado. O sea que esa sería un poco mi opinión. Muy bien. Bueno, fuimos leyendo todas las preguntas, no nos ha quedado ninguna pendiente y la verdad que ha sido un placer charlar con ustedes. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte, pero estamos ya en hora. Gonzalo, si querés decir algunas palabras, para mí ha sido un placer. Realmente quedan muchas cosas y podríamos seguir conversando seguro sobre este tema, pero la verdad es que ha sido un placer compartir esta tarde. Bueno, muchas gracias a Blanca, muchas gracias Sergio, a Larisa también, a Javier, que se quedó hasta el final también, Pedro, y a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy en este difícil objetivo, ¿no?, del Instituto de Estudios Avanzados, que es reflexionar a través de la conversación, pero sin poder estar presencialmente. Así que... nada, muchas gracias y los esperamos en alguna próxima actividad. Gracias.